Este es el pequeño Doug, un niño afortunado del principio de los años 90, a quien sus padres le regalan una Super Nintendo. Para el pequeño Doug, es su primer contacto con los videojuegos, queda maravillado con los títulos que le ofrece la consola, tanto que los vuelve a jugar una y otra vez. Pero, de repente, uno de sus padres le compra un nuevo juego para su cumpleaños. Uno el cual jamás había escuchado de él. Uno llamado Star Fox. Lo primero que ve el pequeño Doug en la portada de la caja, es un zorro antropomórfico vestido de una forma peculiar, pero lo que más le llama la atención, son las naves y lo que parece ser planetas y el espacio exterior. Tiene ganas de probarlo, no espera y lo inserta en la consola para jugarlo, sin saber que, quizá, esa sea su primera experiencia con gráficos en 3D. Enciende la consola y entonces... El pequeño Doug queda impresionado por lo que ve. Puede que no sea como sus anteriores juegos que contienen ese bello arte pixeleado y colorido del que está acostumbrado. Pero, leer los diálogos de tus aliados y enemigos mientras los destruyes, ese frenetismo y sobre todo, ver esos polígonos por primera vez en su consola, los cuales imitaban ser naves en medio de un conflicto, era algo que a Doug le había dejado atento a su pantalla a todo momento. Puede los gráficos le hubieran parecido raros por lo que estaba acostumbrado a jugar, pero una cosa fue segura, este juego le había encantado. Pasan los años, el pequeño Doug ya no es el pequeño Doug, ahora es solo Doug. Se encuentra bastante tranquilo en su casa con su celular, después de un día de trabajo. Cuando de repente, le saltan estas imágenes. Atmospheric entry complete. Extend the wings. Oh, you've done it, Slippy. Bogey on your tail. Cover me while I fine-tune my sensors. Oh, you got him? Thanks, Fox. One planet at a time. Sounds perfect. There's no way Andros would expect us to launch an assault there. You up for another challenge, Fox? Fate of the Lilat system rests squarely on their shoulders. Doug no podía creer lo que veía, era una nueva entrega de aquel juego de Super Nintendo que lo había dejado maravillado cuando solo era el pequeño Doug. Estaba emocionado, impresionado con ver esos gráficos más realistas que reemplazaban los polígonos de su vieja SNES. Pero, había algo que lo aquejaba y es que, Doug no se había quedado solo con la experiencia del primer Star Fox. A lo largo de los años, tuvo la oportunidad de jugarlo en otras consolas. Algunos juegos resultando realmente buenos y otros malos y hasta raros en cierto sentido. Y esto le empezó a generar una duda acerca de este nuevo lanzamiento. ¿Será este la nueva resurrección de Star Fox, o está destinado a ir de nuevo a la tumba? Y esta segunda opción se intensifica cuando el último juego que lanzaron, fue hace ya 10 años. Con Star Fox Zero que, al Doug le pareció una experiencia, no tan grata por algunos motivos. Ahora, tiene la razón Doug en que este nuevo juego sea un posible fracaso y que de nuevo, una de sus franquicias favoritas vuelva a la tumba. Bueno, para esto tenemos que ir de nuevo en el pasado y explicar a la brevedad dónde fue que Star Fox tuvo sus puntos buenos, y dónde fue donde flaqueó, hasta al final quedar en la tumba por 10 años, para luego volver con esta nueva entrega en Switch 2. Comencemos con el juego que inició todo, Star Fox, para la Super Nintendo. Creado hace más de 30 años, de la mano de Nintendo y Argonaut Software. Este título, que tenía unas gráficas bastante revolucionarias en aquel entonces, gracias a esos polígonos, que, si bien es cierto que ya existían juegos en 3D, tales como Master Wars, el cual es considerado el primer juego en 3D, y Wolfenstein 3D que de 3D no tiene casi nada o nada, ya que en realidad, utiliza una técnica de trazado de rayos, o como se diría en inglés, Raycasting. Esto era un truco que te hacía creer que estabas viendo gráficos en 3D, pero nada más lejos que la realidad.
Esto también lo usaron en su hijo, llamado Dom, el padre de los shooters en primera persona. Pero ya me desvié del tema. Así como había muy pocos tipos de juegos, la mayoría eran para las computadoras de en aquel entonces, que eran pesadas y con una caja cuadrada como monitor. Pero, Star Fox, fue el quien en realidad fue el pionero, de llevar los gráficos 3D, en las consolas de sobremesa caseras. Todo gracias a la ayuda, de un chip llamado Super FX, que venía integrado en el cartucho del juego, el cual ayudaba a ver a las personas y a los niños de aquel entonces, como el pequeño Doug, vivir su primera experiencia en 3D y ver polígonos que se transformaban en un videojuego que, al día de hoy, se le considera uno de los mejores juegos de su género, y el que sentó las bases de lo que son rail shooters. Tiene muy bien merecido su reconocimiento, y los elogios que recibió en aquella época. Muchas gracias por esta joyita, Nintendo, y también a ti, Shigeru Miyamoto. Y esto lo contamos como un acierto. Bueno, es hora de pasar con el próximo juego de la franquicia, el cual es... Así es el turno de Star Fox 64 o Lylat Wars en Europa. Como su antecesor, es un juego del mismo género de rail shooters. Como dato curioso, este juego es lo que principalmente iba a ser un juego de Super Nintendo, llamado Star Fox 2, una secuela directa del original, en vez de ser la reimaginación que ahora todos conocemos de la 64. Star Fox 2 fue cancelado porque la nueva consola de aquel entonces, la Nintendo 64, estaba ya próxima a llegar y dejar atrás a Super Nintendo. Pero ¿quién diría que Star Fox 2 llegó a ver la luz después de más de 20 años, cuando sacaron la versión de Super Nintendo Classic Edition? Volviendo a Star Fox 64, lo que lo diferencia de su versión de Super Nintendo, cambiaron algunas cosas como las zonas del mapa, y agregaron unas nuevas, como el equipo Star Wolf. En esta aventura, dependiendo qué ruta tomes, puedes enfrentarte a un Andros robótico, el cual es el falso, o al Andros real, al cual tienes que derrotar a su cerebro para lograr vencerlo. ¿Y ahora, fue este juego un acierto? Y definitivamente sí, este es el título que mejor calificación tiene de la saga y, al quien más cariño se le tiene, no olvidar que también tiene un remake y otra reimaginación, pero de esta última vamos a hablar más adelante, y vaya que sí. Volviendo al punto, Star Fox 64 fue aclamada por el público, debido a su salto gráfico, sus animaciones, y por las nuevas líneas de voz que le agregaron a los personajes. Who's the swine? How dare you! I am Pigma Gengar, and Pigma Balls! God damn it, this happens every time! Bueno, es hora de pasar a otras dos entregas, que pertenecen a una misma generación, Star Fox Adventures y Star Fox Assault. Empecemos hablando por un juego que se sale muy, pero bastante de lo que era el tipo de gameplay que manejaba el Star Fox. Así es, hablo del Star Fox Adventures. Desarrollado por Rare, el cual fue el último juego para las consolas de Nintendo, ya que este iba a ser comprado posteriormente por Microsoft. Este título se enfoca más en lo que es más la aventura, en vez de estar en nuestras naves, destruyendo enemigos a diestra y siniestra. Vaya, ¿quién diría que el juego que tiene aventura en el título se enfocara más en eso? Este fue el primer juego en que sus protagonistas pueden recorrer los planetas a pie, siendo en algunas ocasiones en el que usemos el Arduino. Aparte, que es en esta entrega donde sale por primera vez el personaje de Cristal, al cual probablemente debemos de culpar de que aquí hayan nacido algunos furros, jajaja. En sí, el juego transcurre 8 años después de que Andros fuera derrotado por Star Fox. El equipo ahora se encuentra disuelto, debido a la falta de misiones de alto rango, cada quien buscando su propio camino. No es hasta que el general Pepper llama de nuevo al equipo, para encargarse de unos pedazos de un planeta llamado Sauria, los cuales se han apartado de dicho planeta y pone en peligro la seguridad del planeta Corneria y de todo el sistema Lylat. En el juego, tendremos que hablar con diferentes habitantes de los planetas habitados por dinosaurios, resolver puzzles, y también explorar el planeta. Ahora, vamos a ver si este es un acierto o no lo es. En sí, este título recibió críticas mayormente positivas, en donde ven a buenos ojos el intento de innovar y alejarse un poco de lo que hace característico a Star Fox, y lo divertido que podría llegar a ser. Pero también, tiene sus detractores, los cuales dicen que parece ser un juego de aventuras genérico solo que con personajes de Star Fox, critican sus mismos puzzles o su gameplay, por sus controles que están un poco mal diseñados y hasta la historia. En sí, en un juego que dividió mucho al fandom, más en aquel entonces. En mi opinión personal, pues no lo he jugado aún, así que no puedo opinar nada al respecto. Aunque creo que no ayuda de mucho que este en realidad se planeaba que fuera un videojuego que Rare estaba desarrollando como una nueva IP, llamada Dinosaur Planet, para la Nintendo 64. Solo que Shigeru Miyamoto vio el proyecto y le llamó la atención, sugiriendo que podían usar una de sus franquicias ahí. Y es así como nació este juego. Bueno, pongamos que fue un buen acierto, ya que la mayoría del público le gustó. Ahora toca hablar de Star Fox Assault, para la misma consola GameCube. Y, si se dan cuenta, es la única consola que recibió 2 entregas de Star Fox, claro, si no contamos el Star Fox 2 de la Super Nintendo Classic. Aunque ya cuentan como consolas diferentes.
Pero hablando de Star Fox Assault, esta sería la tercera entrega de la saga, solo contando la del reboot, que constan de estos juegos. Este juego nos trae de vuelta la acción que vivimos en el espacio como en el 64, solo que combina también una extraña especie de híbrido de estar a pie y usar el Arwing en una misma misión, y que ahora hay muchas más misiones en el espacio. Este juego tiene lugar un año después de los sucesos de Star Fox Adventures, donde una nueva especie de enemigos aparecen llamados los aparoides, que tienen la misión de tomar el sistema Lylat para su mente colectiva. Star Fox se tiene que encargar de, nuevamente, salvar el Lylat de nuevo, ya que parece que la armada de Cornería son unos completos incompetentes. ¿Y ahora, este juego es un acierto o no lo es? Vamos a ver. Es el juego con menor calificación de toda la saga, debido a su muy baja rejugabilidad, la corta duración del juego, y por alejarse de la fórmula clásica. Sí, nos regresa de nuevo a esa acción en el espacio, pero también cambia la fórmula en una versión más híbrida, donde tendremos que ir a pie y a la vez usar vehículos, no haber rutas alternativas como en Star Fox 64, volviéndolo un juego lineal. Además, los controles son algo toscos, más si juegas las secciones a pie. En conclusión, este no es un acierto, y creo que fue el motivo por el cual no se vio otro juego de Star Fox en consolas de sobremesa durante más de 10 largos años. Pero aquí es donde nos preguntamos todos, incluidos Doug, que no salió muy convencido de este título. Si llegaran a sacar otro Star Fox, ¿valdría la pena esta espera de más de 10 años? Bueno Doug, para eso tenemos que ir con el último juego que sacaron, el cual es Star Fox Zero. Star Fox Zero nació siendo un nuevo reboot de toda la saga de Star Fox. Eso quiere decir que esta saga quería ser una completa reimaginación de su muy anterior éxito, de lo que fue Star Fox 64. En sí, la trama es casi la misma que la original, Fox y sus amigos tienen que salvar de nuevo el sistema Lylat. Así es, tenemos que salvar de nuevo el sistema solar, porque en todas las versiones resulta que la armada de Cornería es incompetente. Aunque cambian y agregan muchas cosas, como misiones secundarias, más zonas, más planetas y por ende, más misiones, nuevos jefes, jugabilidad, entre otras muchas cosas que, sinceramente, Nintendo sí supo aprovechar para sacarle toda el jugo que tenía la Wii U. Ahora, ¿este juego es un acierto o no? Y la respuesta supongo que todos se la saben. No lo es. A pesar de que tuvo unas gráficas impresionantes para la consola Wii U, las misiones y rutas nuevas, y el cariño que se nota que le pusieron para que este juego brillara, hay algo que podría parecer pequeño, pero que, en un videojuego es bastante importante, lo cual es el gameplay. Bueno, en realidad es lo más importante, puedes tener una hermosa historia, gráficos y todo, pero si el gameplay falla en tu juego, puede ser ese pilar la que puede derrumbar toda esa estructura en la cual trabajaste. Pero más que el gameplay, eran sus controles el verdadero fallo, ya que, a la mayoría de personas se les hacía difícil apuntar o manejar los vehículos, al estar centrados en dos pantallas a la vez, la cual era la de la televisión y el pad de la Wii U prácticamente, para apuntar debías mirar la pantalla y la televisión al mismo tiempo, para aceptar los objetivos. El quien puso esta idea, fue nadie más y nadie menos que Shigeru Miyamoto, el cual, en sus propias palabras, dijo que era cuestión de que uno se acostumbrase, y deberías de tardar menos de una hora para poder acostumbrarte a los controles. Y esta, fue la decisión, por lo cual todo se fue cuesta abajo. Ahora, respondiendo la pregunta del principio de Doug, ¿Star Fox puede tener una resurrección digna como lo mereció hace 10 años? ¿O simplemente está destinada a ir a la tumba de nuevo? Y la verdad, ¿quién sabe, Doug? Pero una cosa es segura, lo sabremos cuando salga este nuevo juego. Y, como fans de Star Fox, esperemos que Nintendo haga las cosas bien esta vez, y que al fin salgan de lo que son las Lylat Wars jajaja.